General de Concepción y a esta actividad que es el último circuito de nuestra temporada estival de recorridos presenciales. Para quien nunca ha venido a un circuito en un cementerio, les debo recordar que estas son actividades culturales que buscan poner en valor el patrimonio que estamos viendo en el cementerio y la historia. El Cementerio General de Concepción, para quienes vienen por primera vez, es uno de los más antiguos y más grandes del sur de Chile. Este cementerio se encamina el otro año, va a cumplir 200 años. Vamos a cumplir 200 años desde el inicio de sus gestiones en 1823, el bicentenario del cementerio. Comentarles que el día de hoy la invitación es a realizar el circuito de mujeres con historia. Los invito a recorrer el cementerio, vamos adelante. Primero nos detenemos en una historia que nos retrotrae a la sociedad colonial. María de la Nieves Urrutia y Manzano, esposa de Juan Martínez de Rosas, de hecho su placa lo dice así, es decir, vamos a encontrar muchas mujeres que su nombre está como ligado al de su esposo. Eso comprendámoslo como parte de la sociedad de la época. De hecho, su placa aquí dice esposa de, o sea, como que lo importante es que fue esposa de Juan Martínez de Rosas. Pero lo cierto que debemos comprender que esa era la manera de decir, ¿cierto?, en la época. María de las Nieves era hija de don José Urrutia y Mendiburú, y doña María del Guzmán Peralta. Ellos dos eran, podríamos decir, una familia acaudalada porque tenía ciertos barcos, tenía embarcaciones que movían el comercio de aquí de Concepción hacia el puerto del Callao. Recordemos que en la colonia éramos nosotros parte del Imperio Español y éramos miembros de este gran territorio que era el Virreinato del Perú. Y los chilenos desde aquí, ¿cierto?, éramos como el último lugar del mundo, alejado, y mirábamos Perú como un gran centro cultural. Incluso las familias más adineradas mandaban a su hijo a estudiar a Lima, que era algo muy bien visto. Y entonces en esta época se movía el comercio hacia allá, pero este señor trató de llevar con el comercio hasta Filipinas, porque Filipinas era parte del Imperio Español, ¿cierto?, allá en Asia. No obstante, no lo pudo lograr porque en esa época el comercio estaba reglado, solo los españoles podían comerciar a nivel internacional, estaba normado, ¿cierto?, por las leyes, y por eso es que el comercio estaba limitado. Bueno, su padre conoce a Juan Martínez de Rosas, que está sepultado en este lugar, en el Cabildo de Concepción, y luego se casan. Ella se casa como a los 18 años, que era, recordemos que lo que era en la época, ¿cierto?, estas mujeres que se casaban muy jóvenes, y tuvieron 7 hijos, y vivían en la casa, su casa que estaba en el sector, podríamos decir, de hoy día la Plaza de la Independencia, en ese entonces Plaza de Armas, en toda la esquina donde hoy día, ¿cierto?, está Cashpapi, podríamos decir, en esa esquina entre Barros Aranas y Aníbal Pinto. Incluso Barros Aranas se llamaba la calle Comercio, porque estaba todo el comercio ahí en ese entonces. Bueno, vivieron ahí, y en su casa Juan Martínez de Rosas, quien aprendió de los filósofos de la Ilustración, se conmemoraban las famosas tertulias. Las tertulias eran festividades donde la gente se reunía a conversar de un tema en específico, pero también a servirse sus bebidas espirituosas, que se llamaban en ese entonces. Entonces, no solamente era reunirse a comer, sino que también a hablar de algún tema en específico. Se dice que las tertulias ya han muerto porque eran fiestas de la aristocracia donde alguien tomaba un libro y proponía un tema de conversación en específico. Y en eso Juan Martínez de Rosas y Nieves Urrutia eran los anfitriones de estas tertulias que sirvieron en nuestra ciudad para promover las ideas de la independencia. A través de esto, la gente se dio cuenta y leía a los filósofos de la Ilustración, se enteraba de lo que estaba pasando en Francia con la Revolución Francesa y se empapaba de esta idea de tener que independizarse de la corona. Esto antes de 1810, cuando ya viene la primera Junta Nacional de Gobierno, que se genera por la captura del rey que lo toma prisionero Napoleón Bonaparte. Y entonces se genera este contexto. Juan Martínez de Rosas fue escogido como el primer vocal de la Junta de Gobierno y nos representa a nosotros en ese contexto. Nieves Urrutia se queda aquí también siendo anfitriona de tertulias, y luego él asciende hasta el primer congreso, y en el primer congreso aparece la primera ley de libertad de comercio incluso.
Y ahí dicen que esta ley habría beneficiado en parte a la familia de Nieves Urrutia, porque obviamente permitía que ellos movieran sus barcos a nivel internacional sin restricciones. Pero lo cierto es que esa ley ayudó para traer libros, armas que eran necesarias para la independencia. Luego de eso, Juan Martínez de Rosa entra en tensiones con José Miguel Carrera, lo toman prisionero y lo llevan a un exilio en Mendoza. María de las Nieves se queda aquí en Concepción y ¿cierto? Se mantiene en comunicación con su esposo, pero él fallece ya en 1813 allá en Mendoza, y es así que ella se preocupa de eliminar todo el tipo de documentación que habían reunido en las tertulias y las cartas que ella le enviaba, en temor a las represalias que podía tomar el gobierno de Carrera. Recordemos que José Miguel Carrera tuvo este primer gobierno, que fue casi como un primer gobierno con algunas leyes que apuntaban hacia la independencia. Y todo esto era mientras tanto el rey no había vuelto. Bueno, aquí, como ustedes ven, estas son las placas QR que les invitamos también a escanear. A través de su celular pueden escanear el código QR y desprender a la página con la información que ustedes están teniendo ahí. Esto es la arquitectura neoclásica. Fíjense en esta reja de fierro forjado con todos estos detalles, puntas, y además ahí adentro les hago una pregunta: ¿pueden ver lo que hay adentro? No, ¿cierto? Porque lo que había adentro, generalmente ese altar que se generaba en estas capillas funerarias, era para que solo la familia lo disfrutara. Avancemos por aquí, vamos adelante. Para quienes no han venido nunca a un circuito, este es el museo de sitio de la sepultura de Emilio González. Se dejó esta sepultura, avancemos por favor porque vamos a otro. Se dejó esta sepultura en este estado para recordar lo que pasó con el terremoto del 2010. Recuerden que el terremoto del 2010 ya han pasado 12 años y es parte de nuestra historia reciente. Originalmente estaba en la posición correcta. Originalmente estaba en la posición correcta y después se dejó así para, podríamos decir, claro, como contención y a la vez como recuerdo de lo que pasó con el terremoto. Eso es algo interesante. Un testimonio. Vamos por ahí. Síganme por favor adelante. Esta tarde vamos a conocer historias de algunas mujeres que contribuyeron a la educación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, acérquense y tomemos distancia igual del personaje para poder escuchar su historia. Mantengamos, ¿cierto?, la distancia. Y coméntenos, ¿quién es usted? Buenas tardes, señoras, señoritas, caballeros. Mi nombre es Rosa Amelia Mella Cortés. Nací en 1883 y desde 1942 esta es mi morada. Fui una destacada docente, fui la primera directora del Liceo de Niñas y durante 11 años que estuve a cargo del liceo, mi mayor mérito fue que la certificación de mi colegio fuera reconocida para que mis alumnas pudieran ingresar a la Universidad de Concepción. Y así también integraba a la mujer a la sociedad. Bueno, con respecto a eso, empezaron a llegar muchas señoritas de las comunas aledañas a Concepción. Entonces el espacio se nos empezó a hacer chico. ¿Qué hice? Empezamos a arrendar casas que estaban aledañas al liceo, porque yo quería tener a mis niñas cómodas. Y también fabricamos horarios que fueran alternando para que las alumnas pudieran asistir a los cursos. Como en esa época para la mujer era muy difícil gestionar actividades y cosas así, con la ayuda de la logia masónica reunimos fondos para poder construir un edificio nuevo, porque andábamos
que nos facilitaban un lugar, después nos facilitaban otro. Entonces quería yo un espacio propio. Cuando tuvimos los fondos, se construyó el Liceo de Niñas, que es el que está actualmente en Rengo con Cochrane. Así que estoy muy orgullosa porque es un tremendo edificio. Y también me gusta mucho la vida social y todo eso, entonces yo quería integrar al liceo a la comunidad. Por lo tanto empezamos a hacer varios actos culturales, musicales, literarios. Y todo eso iba en ayuda de las instituciones benéficas para las personas catastradas, para las colonias escolares que también se hacían. Durante los 11 años que duró mi periodo de directora, formé la Cruz Roja Juvenil. También formé el grupo de señoritas Scout y el Centro Cultural, que también, al igual que el Liceo de Niñas, funciona actualmente y de ahí nacen muchos talentos de acá penquistas. Entonces también estoy muy orgullosa de lo que pude lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia Mella, por habernos salido a conocer, ¿cierto? A dar a conocer su historia. Y como bien les comentaba, aquí está la placa QR que destaca esta historia. Cuando ustedes pasen por aquí van a poder escanearlo. Una pequeña reseña de Amelia Mella. Ella está descansando aquí en este mausoleo propio de los años 20, con una arquitectura que podríamos decir con alguna reminiscencia del neoclásico. Esas dos columnas las pueden ver bien, ahí están bien formadas. Allá también las vemos, ¿cierto? El estilo de las columnas es propio del estilo neoclásico. También hay un trabajo ahí fino de rejería con el jazmín de 4 pétalos colocado ahí en el centro, que forma una especie de cruz, fíjense ahí. Además está el epitafio dejado a Amelia Mella en ese entonces. Bueno, le agradecemos y que descanse en paz aquí en el cementerio. Y muchas gracias también. Démosle otro aplauso porque realmente... Así que esto va a ser algo muy importante que nos va a permitir extender la historia de otras mujeres que vamos a conocer más adelante. Así que la dejamos que descanse en paz. Muchas gracias por su historia y acerquémonos. Continuamos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en alguna de las partes más antiguas del cementerio. De hecho, aquí hay un antes y un después. Esta es la calle Patricio Mulger y antiguamente este sector que vamos a ver ahora era el sector más antiguo del cementerio. El sector conocido como de la capilla, porque estaba la capilla del cementerio. Recordemos que esto fue un cementerio católico por mucho tiempo. De hecho, aquí estamos viendo una de las sepulturas, podríamos decir, más católicas, porque es una capilla funeraria. Adentro tiene una virgen, tiene todo un espacio como para hacer oración. Las personas, recordemos que se persignaban en el mundo católico, es decir, se veía esto como un lugar muy sagrado, venir a ver a sus difuntos. Por eso se hacía una especie de capilla funeraria, como simulando las capillas antiguas. Avancemos por aquí, por favor, vamos a ver. Acérquense, por favor, para poder conocer otra historia que nos remonta al siglo XIX y a la época de la independencia y de la reconquista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estimada patriota, coméntenos un poco sobre su historia. ¿Quién es usted? Muy bien. Yo soy Candelaria Soto San Martín. Mis padres fueron Mauricio Soto y Manuela Guzmán. La verdad que nosotros pertenecimos y venimos de la alta élite colonial penquista. Me gustaría comentarles un episodio un tanto desagradable que me tocó vivir a mis 17 años. Esto cuando don José Ordóñez, un militar español, gobernador de Concepción, fija sus ojos en mí
La verdad que yo no atendía aquellas intenciones, tampoco me sentía atemorizada por aquel poder político, pero producto de aquello tuve que enfrentar un arduo plan que él llevó en mi contra y fue acusarme de apoyar a los patriotas. Así me llevó a la cárcel, a unos calabozos donde participaban los más crueles criminales de aquella época. 17 días estuve ahí encarcelada, pero con la compañía de mi incondicional madre. Tuvimos que enfrentar grandes interrogatorios, un poco insidiosos, pero nosotros negamos arduamente todo cargo que se nos imputaba y defendimos también con mucha honra nuestro honor y el apellido. Logramos escapar gracias al apoyo de un militar y posteriormente logro contraer matrimonio con don José Pradel. La verdad que él siempre destacó en mí mi gran apoyo e incondicionalidad hacia la independencia y también hacia la libertad. Las mujeres en ese tiempo cumplimos un rol bastante activo en todas las acciones políticas de nuestro tiempo. Participábamos principalmente en el tema logístico, celebrábamos reuniones para que nuestros patriotas pudiesen reunirse. Muchas gracias. Gracias, estimada Candelaria. Esta es la única sepultura que está dentro de la plaza, actualmente Plaza José Pedro del Río Sañartu, pero antiguamente conocido como el sector de la capilla, porque aquí al ladito, entre medio de estos árboles, se encontraba la capilla del cementerio, que hoy día lamentablemente ya no la podemos ver, pero que marcaba un poco este lugar como un cementerio camposanto, un cementerio católico. Para sepultarse aquí había que fallecer como buen católico, y la historia que nos retrotrae Candelaria es a la época de la Reconquista. En la Reconquista, cuando vuelven los españoles al poder, se toman represalias contra todas las familias que habían apoyado la causa patriota. Es decir, apoyar la causa era o prestarle su casa, hacer las reuniones, de alguna manera apoyar al ejército con víveres. Muchas veces cuando el ejército pasaba, habían familias que querían apoyarlo porque simpatizaban con la causa. Y todas esas familias fueron acusadas, perseguidas, podríamos decir, enjuiciadas en esa época por tribunales especiales que se levantaron, y algunos patriotas fueron tomados prisioneros y llevados a la isla Quiriquina, que se usó como presidio. También a las fortalezas que habían acá, se hizo todo un momento de persecución a la población, y eso hizo obviamente que la gente se diera cuenta de la importancia de la independencia y que ya era necesario separarse de la corona española. Ese momento de Reconquista fue uno de los momentos donde la población más lo sintió. Y además, y vamos a ver, ¿cierto?, más adelante, que las familias estaban divididas, porque esto dividió la población. Durante la Patria Vieja, la independencia fue como una especie de guerra civil. Habían familias que simpatizaban con la causa realista, porque en realidad veían la figura del rey como algo más seguro y más cercano que la figura de un gobierno que no sabíamos en qué iba a terminar. Este gobierno, ¿cierto?, centralizado también desde Santiago, no sabíamos en qué iba a terminar la independencia. Le agradecemos su historia, y lo cual nos permite también conocer el periodo, obviamente, y su epitafio, que por el otro lado señala que es una patriota memorable, recordada por su enérgica constancia y sus virtudes domésticas. Eso dice tal cual en el epitafio. Eso porque, recordemos, estamos retrotrayéndonos a la época de ese entonces. Es decir, se habla ahí como de virtudes domésticas, como que la mujer se quedaba como en la casa prácticamente. Muchas gracias, y esperamos que descanse, ¿cierto?, en paz aquí en el cementerio. Gracias por contarnos su historia. Gracias a ustedes. Bueno, avancemos por aquí, por favor. Vamos adelante. Acérquense por aquí. Vamos a conocer una sepultura que también es monumento histórico, donde nos acompaña doña Carmen. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo soy Carmen Urrejola Usueta. Nací en Concepción en 1848. Vengo de una familia tradicional, religiosa, muy conservadora. Me destacaba por mi espíritu solidario, por
ser muy sociable, aventurera para esos tiempos, porque me gustaba mucho viajar. Contraje matrimonio con don Pedro del Río Zañar. Y digo don porque me llevaba un par de años. Fuimos inmensamente felices. Nuestra vida transcurría entre viajes y lo que es hoy el Fundo Hualpén, que conocemos como la desembocadura del río Biobío. Nuestra casa era lo que hoy es el museo. Ahí hicimos muchos viajes, estuvimos en varios continentes, las cuales encontrábamos hermosas obras de arte que traíamos de recuerdo para nuestro hogar. Cuando falleció mi esposo, me fui a vivir a Concepción, al Palacio Castellón. Allí me dediqué a la filantropía, que fue el legado que dejó mi Pedro. Pero también sentía que debía hacer otras cosas, como ayudar a las personas. Y fue así como doné casas para niñas que vivían en zonas rurales y querían venir a estudiar acá a la ciudad. También entregué becas para estudiantes, especialmente para mujeres. Constantemente entregaba premios a escuelas públicas y también donativos. En fin, así transcurrió mi vida hasta el final de mis días. Hoy descanso aquí junto a mi amado esposo. Les dejo mis cordiales saludos. Muchas gracias. Carmen Urrejola, quien esta tarde nos ha salido a compartir su historia. En este monumento funerario, que también ha sido declarado monumento histórico, su sepultura, por el conjunto, podríamos decir, escultórico que vemos acá, donde está don Pedro del Río Zañartu, también Ana Rosa Serrano Esquela y sus dos primeros hijos, quienes fallecieron lamentablemente en una epidemia de difteria. Luego doña Carmen también está sepultada, ¿cierto?, aquí. En este trabajo igual de fina rejería, aquí ven igual estos son los íconos funerarios, esta ánfora con el manto que representa el luto. Y ella también nos contaba un poco de este concepto de la filantropía, es algo que era parte de la élite de la época, es decir, se trata de dejar elementos que queden para la posteridad, es decir, hacer un aporte, no solamente enriquecerse a sí mismo, sino que hacer un aporte. Por ejemplo, algo que igual se ha llegado a saber con las investigaciones es que doña Carmen, ella dirigió la construcción del palacio, como dijo, el Palacio Castellón, Palacio Urrejola, porque en realidad don Pedro falleció en 1917 y el palacio comenzó a ser utilizado en 1921. Ahí es donde ella vivió, ahí en ese espacio que hoy día viene a ser como parte de lo más antiguo que va quedando en la ciudad. Fíjense que está ahí en la calle Castellón con Barros Aranas, donde está Ites, ¿cierto?, en esa esquina. Arriba vivía doña Carmen, así que cuando pasen por ahí, miren y recuerden esta historia. Ahí se realizaban también estas tertulias intelectuales, donde se reunía con varias personas de la época y gestionaba diferentes proyectos para aportar a la comunidad, a las mujeres principalmente, que pudieran estudiar en la Universidad de Concepción, que pudieran vivir y poder trasladarse a hogares universitarios prácticamente. Muchas gracias y la dejamos que descanse en paz. Deseamos que nos venga a contar su historia y también el mensaje para todos quienes esta tarde, hoy día, venimos a recorrer el cementerio. Agradecida de haber venido a visitarnos. Acompáñenme por este lado, por favor. Vamos a conocer ahora otro personaje. Aquí pasamos por el sector antiguo de la capilla. Bueno, aquí, para quienes no han venido también a otros circuitos, y aprovechando de que este ya es el último recorrido de la temporada, esta es una de las sepulturas de mayor estilo neogótico, y aquí estaba, avancemos, mientras vamos avanzando les voy contando. Aquí
estaba la sepultura de Víctor Lamas, que se cayó con el terremoto del 2010 y no pudo ser recuperada. Era una de las más altas del cementerio. Y estaba hecha en piedra rosada de Pelequén, que es este material que está en la angostura de Pelequén y está en algunas sepulturas de nuestro cementerio. También esta está trabajada con piedra verde, por eso ese color. Esperemos que vean todos. Muy buenas Tardes. Coméntenos, ¿quién es usted? Buenas tardes a todos. Soy Beatriz Codugers. Soy chilena y nací en Penco. Estudié en el Liceo de Niños de Concepción. Fui la primera mujer en ingresar a la Universidad de Concepción a estudiar inglés. A los 22 años fui contratada por la universidad. Viajé en 2 oportunidades a los Estados Unidos a especializarme en psicología evolutiva, llegando a ser la delegada y directora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Concepción. Fui fundadora del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de nuestra hermosa ciudad de Concepción. Fui fundadora de las Damas Universitarias de la Universidad de Concepción. Fui miembro activo del directorio del Colegio Concepción. Reciban ustedes un caluroso abrazo y que Dios les bendiga. Bueno, ¿recuerdan lo que aprendimos con Amelia Meyer? Esta primera generación que ingresó a estudiar a la Universidad de Concepción, doña Beatriz estuvo ahí, fue una de las primeras mujeres que ingresó en la primera generación de pedagogía en inglés. Sí. Pedagogía en inglés es una de las carreras fundadoras de la universidad. La universidad comienza sus clases el 27 de marzo de 1919 con química industrial y después en mayo adquiere el decreto del Estado por el cual se funda propiamente tal. Por eso es que en mayo es el mes de la universidad y es el día de la Universidad de Concepción, el 14 de mayo. Pero ciertamente ahí comienza la universidad que es como la primera universidad fundada por una comunidad, porque no apoya ni el Estado ni la Iglesia, sino que es los mismos vecinos de Concepción quienes levantan este proyecto de educación superior. Bueno, ella está junto a su familia en esta sepultura un poquito más sobria, más pequeña que las otras que hemos visto. Esto no es un gran mausoleo o un gran monumento, pero sí tiene un pequeño obelisco que representa como una familia un poco más laica. Y esto que es una reja de fierro forjado, firme, y 2 jarrones para colocar también las flores. Y además la placa QR que hemos puesto para ponerla en valor la historia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por darnos su mensaje y esperemos que descanse en paz también aquí y la volveremos a ver en otro circuito. Muchas gracias a todos por su visita. Que Dios los bendiga. Ahora avancemos por aquí, por favor, que vamos a ir por otra historia que nos depara nuestro cementerio. Bueno, muchos de sus hermanos también fueron fundadores del Lord Cochrane, del club deportivo. Estuvieron en las primeras generaciones del Lord Cochrane. Vamos por este lado. Bueno, para quienes cierto están grabando acá el recorrido, este es Pedro José del Río y Cruz, quien era el padre de Pedro del Río Sañarto. Igual es la familia también de Pedro del Río. Y él estuvo en lo que fue la selección de este cementerio. O sea, él estuvo en la comisión que vino a escoger el territorio para levantar el cementerio en 1823. Vamos adelante. Bueno, aquí está Amalia Castellón,
que esta sepultura fue declarada monumento histórico recientemente. Amalia Castellón fue hecha aquí por Nicanor Plaza, que fue uno de los escultores de la primera generación de la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Y también está Lisandra Castellón. Ahí están, ¿cierto?, las dos que eran de esta familia que le da el nombre a la calle. Es una familia de procedencia francesa que llegó aquí en los tiempos de la independencia. Y este es uno de las esculturas más, podríamos decir, más notables de nuestro cementerio, porque se tiene autor reconocido y también está hecha completa en mármol blanco de Carrara. Vamos por ahí. Aquí lo mismo. Y está apagando, ahí dice, la antorcha que está boca abajo, representa la muerte, porque la antorcha, el fuego es la vida, entonces cuando la colocamos boca abajo, estamos representando la muerte. Ahí está, como tal. Esto es la iconografía funeraria que está en otros cementerios. La idea es que cuando lo vean, ahí lo puedan reconocer. Síganme por ahí, por favor. ¿Todo bien? Bueno, este es el cementerio de los disidentes. El sector que acabamos de recorrer era un sector católico, sagrado. Para sepultarse ahí había que fallecer como buen católico. Cuando llega la población que podríamos decir inmigrante en el siglo XIX a nuestro país, en nuestro país se abre al extranjero y llegan muchas poblaciones alemanas, norteamericanos, que traen consigo las iglesias protestantes a nuestro país por primera vez. Nuestro país era mayormente católico y la sociedad era católica. Y de hecho el Estado chileno se declara como un Estado católico hasta 1925 en la Constitución. Es decir, esta población que vamos a conocer ahora, podríamos decir que era una población segregada, casi discriminada por su condición religiosa. Es así que se les permite llegar a estas personas, pero no se les va, de alguna manera, no se les va a permitir sepultarse en el sector católico. Y por eso es que se crean los cementerios de los disidentes. Disidente era la persona que se apartó de la religión católica, como el que decidió el que se apartó de. Y esto estaba separado por una reja aquí al interior y por una muralla que circunvalaba el cementerio de los disidentes, y así se representaba la separación entre lo sagrado y lo profano. Es decir, la Iglesia Católica aceptaba estos cementerios, pero que tuvieran separación física, como para representar este tema. Esto no solamente en Concepción, sino también en Talcahuano, en Santiago, en varias otras ciudades nos encontramos con estos casos. En el sur de Chile, donde llegaron los alemanes, por ejemplo, también están separados los cementerios de los católicos del de los disidentes. Vamos adelante por ahí. Vamos a conocer una historia de estos inmigrantes que van llegando aquí. A propósito también de la inmigración que se está dando ahora, nosotros fuimos un país que ha recibido muchas poblaciones. Por aquí han pasado muchos inmigrantes, todavía seguirán pasando, así que esto nos retrotrae a la historia, pero también al presente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Clementina Gleisner. Soy alemana. Llegué alrededor de unos 24 años acá a Chile. Me trajo mi hermano Mauricio. Él vivía en Nacimiento, tenía una empresa de cueros. Cuando llegué acá conocí a mi esposo, a don Osvaldo Eicher. Él era médico. Siendo médico, en nuestro hogar fundamos una sociedad de médicos. 14 médicos se reunían en nuestro hogar, en nuestra casa, porque eso fue el tiempo de
de cólera que hubo acá en nuestro país. La epidemia del cólera. La epidemia del cólera, así es. Fui muy valorada, muy reconocida. Yo estuve haciendo música y canto, ¿ya? Y también artes. Me destaqué en la música, lo cual fui a un instituto de música. Ese lugar era el Club de Canto de Alemania. Fui muy valorada por los alemanes, muy querida. Pero a los 56 años me enfermé. Y mi esposo, con todo el conocimiento, no pudo mejorarme. Por lo tanto, fallecí. Mi fallecimiento tuvo mucho auge con la prensa y vinieron más de 300 personas a despedirme. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Clementina, por contarnos su historia. Comentarles que ella viajó desde Alemania a Chile en 1865. Antes de la Guerra del Pacífico, pasó también por los puertos de Arica y Iquique, por Perú, pasó después por Caldera, y así relató todo eso a su familia, o sea, en un diario de puño y letra escrito por ella, y eso la familia después lo guardó y así pudimos conocer su historia al día de hoy. Este mausoleo de familia también tiene algo del estilo neoclásico, y está en la placa ahí Clementina Gleisner y Oswald Eichel puestos en valor en esta historia. Algo igual triste que tuvo que vivir ella y que fue parte de la historia de ese entonces, el fallecimiento de algunos de sus nietos, familiares, a muy temprana edad de 1 o 2 años, porque como ella comentaba, era una época de las enfermedades epidémicas, del cólera, además de enfermedades que se transmitían por las aguas estancadas. No había agua potable. Y por eso es que estos médicos se juntan para formar la Sociedad Médica de Concepción, que viene a ser una entidad que recomienda a la autoridad medidas para que no muriera tanta gente, y viene a ser como una primera vanguardia de médicos para enfrentar el cólera. Es decir, así como hoy día estamos enfrentando la pandemia, en ese entonces ya enfrentaban estas enfermedades y con mucho menos recursos, es decir, no había mascarillas, tampoco había agua potable, es decir, las condiciones eran peores todavía. Y así nuestra sociedad sobrevivió a estas epidemias que volvieron a asolar cada cierto tiempo hasta que ya teníamos agua potable por lo menos y otras medidas. Le agradecemos esta tarde por salir a contarnos su historia y esperamos que descanse en paz. Muchas gracias, doña Clementina. Volvamos, ¿cierto? Vamos adelante, por favor, por aquí. Ahora vamos a avanzar hacia el sector más contemporáneo del cementerio. Las calles se han mantenido con la tierra, es decir, esto, si ustedes se dan cuenta, pareciera que es una mezcla entre un campo y la arquitectura, un campo y ciudad. Eso se ha buscado mantener en el cementerio, a diferencia de otros cementerios donde se pavimentan todas las calles, como ustedes ven acá, y esto en parte le da el carácter al cementerio de Concepción, es decir, mantener todavía esta especie de campo y ciudad. Hay otros cementerios a nivel mundial que se han pavimentado todo, como en el cementerio de la Recoleta en Argentina, y al final se pierde este sentido de lo verde, este sentido también del campo. Por eso para nosotros es importante mantener este estilo. ¿Se han dado cuenta que en este camino nos empapamos con el polvo del cementerio? Bueno, eso es algo bien interesante porque aquí hay una tradición que dice que cuando uno sale del cementerio tiene que sacudirse el polvo. De hecho hay personas que todavía lo hacen, no sé si alguien lo había escuchado anteriormente. Tiene que sacudirse los zapatos cuando uno sale del cementerio porque si no se queda con la tierra del cementerio. Y la tierra del cementerio, según algunas creencias populares, era tierra como ligada como a alguna mala energía, entonces por eso es que la gente se sacudía el polvo, no se quedaba con tierra del cementerio. Y esto está vinculado también al sentido de que había una creencia popular donde la gente arrojaba tierra del cementerio al jardín de otra persona, como para hacerle un daño, entregarle como una mala energía.
y más populares del cementerio. Una de las sepulturas más visitadas. Santa de los Pobres. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, acérquense por aquí para poder escuchar esta historia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Petrona del Carmen Neira Bustos. Yo nací en la maravillosa tierra del carbón, Coronel. Allí conocí a Arturo Retamal Mayorga, minero de quien me enamoré, y me convertí en su amante. Y tras disgustos graves, decido trasladarme hacia la ciudad de Concepción. Allí arrendé una pequeña pieza en un conventillo y me ganaba la vida como aparadora, con una máquina de coser. Sin embargo, Arturo no me dejó tranquila. Cuando él se embriagaba, me amenazaba incluso de muerte. Es por esto que mis últimos días fueron bastante tristes. Le comentaba mis portentos a mi única confidente, mi prima, la Margarita Burboa. A mi hermana Carmen no la veía mucho, porque ella desaprobaba que mantuviera vínculos amorosos con un hombre casado. El día 15 de octubre, Arturo me invita a casa de uno de sus mejores amigos, Pedro Carrillo. Ellos estuvieron bebiendo hasta altas horas de la noche. Para cuando quise devolverme a mi hogar, ambos me acompañaron por el camino que bordea la Laguna Redonda. Durante el trayecto con Arturo comenzamos a discutir. De pronto oigo que Pedro le dice: ¿es esta la mujer que te atormenta? ¿Por qué no te has deshecho de ella? Para cuando alcancé a darme cuenta, ambos me sujetaron firmemente. Con una navaja me degollaron. Yo intenté aferrarme a la vida lo que más pude, pero todo fue inútil. Todo se volvió oscuro. Luego de eso, toman el cuerpo y lo arrojaron a la Laguna Redonda para esconder el crimen. Y lo amarraron a 2 piedras para que nadie supiera y de esa manera el cuerpo no saliera a flote. Pero pasados unos días, las lavanderas que lavaban ropa en ese entonces encontraron el cuerpo y vieron 2 pies que salieron a flote. Llamaron a la policía, quien dieron el aviso a las autoridades, y en ese entonces tomaron el cuerpo y lo llevaron a la morgue, porque era la única manera de identificar y saber quién era este cuerpo. En la morgue se dice que cerca de 100 personas pasaron a reconocerla porque habían otras mujeres que además estaban perdidas. Eso nos da a entender también los femicidios que habían en la época. Su prima Margarita Burboa, que sabía de su historia, no pudo ir. Mandó a otra persona que tampoco la pudo reconocer. Así que sepultaron su cuerpo en esa esquina como un cuerpo desconocido. Pasados los días, Margarita se recuperó. Fue a la morgue y solo con ver sus ropas se dio cuenta que era Petronila. En ese entonces insistió hasta que se hiciera justicia. Culpó a Retamal, a quien lo tomaron preso, y al momento él culpó a Carrillo. Y entre los dos se echaron la culpa, pero los dos fueron apresados y condenados a cadena perpetua. Esta historia no solo conmocionó a la población del momento, por lo que luego de la muerte de Petronila y de toda la investigación que se publicó por el diario El Sur y la revista Chantecler, viene también esto, que es la historia de la Santa de los Pobres. Como dicen Petronila, has muerto pero también has nacido. Luego de mi muerte, comenzaron a llegar personas de todos lados a pedirme favores. Favores que he concedido gustosa ante la gracia del Todopoderoso. Pero les dejaré algo en claro. Si alguien osa no pagarme una manda,
Me tomaré la molestia de ir personalmente hasta sus hogares a tomar alguna prenda u objeto en forma de pago. Así dicen que Petronila es muy cobradora. Es decir, como que si alguien no cumple bien la manda, va a aparecer alguna pieza, alguna cosa aquí entre medio de todas las otros recuerdos. Y además, una de sus fieles le hizo este monumento, este mural. Lucía Aristoy, artista local, hizo este mural que representa el cuerpo de Petronila arrojado a ese ojo, porque este ojo representa la Laguna Redonda. Antiguamente decían que la Laguna Redonda era un ojo de mar, porque era bien profunda. Todas las llamas representan a las personas que piden los favores solicitados, y las estrellas, los favores concedidos por sus fieles. Luego de que alguien le concede un favor, coloca una placa en agradecimiento, un esvoto. Y esto es un fenómeno latinoamericano. Esto no solamente está aquí en Chile, sino que a nivel latinoamericano también vemos esto que es la religiosidad popular, el símbolo, ¿cierto?, de esta fe que no es reglada por la Iglesia Católica, sino que es una fe de las mismas personas. Por ejemplo, el apelativo de Santa de los Pobres no es que la hayan beatificado a ella, sino que se le ha llamado así, las mismas personas le han dado ese nombre de Santa de los Pobres. Y esta historia no solamente ha llegado a la narración y se ha pasado de boca en boca, sino que también llegó a la boca de las cantoras, quienes compusieron una cueca, no se sabe exactamente quién. Se le han compuesto cuecas, poemas, romances, y el día de hoy queremos compartir para ustedes una de las cuecas de Petronila, que no tiene autor, pero que fue recopilada también en su momento por la investigadora y folclorista Gabriela Pizarro, quien era de la zona del Ebu, también de nuestra región. Voy a tocar esta cueca en la afinación segunda alta, que es una de las afinaciones campesinas con la que también tocaban las cantoras en ese entonces. Y con esto también quiero recordar a las cantoras, porque se decía que solo las mujeres tocaban la guitarra antiguamente. Las cantoras eran las mujeres que animaban las fiestas y contaban las historias a través de la música, contaban sus penas y alegrías a través de la música. Y tocaban guitarra. Esta es una guitarra también como eran antiguamente, con las clavijas de palo. Mi vida y en la Laguna Redonda, mi vida y al lado de un pajonal, mi vida y al lado de un pajonal, mi vida mataron a Petronila, mi vida Carrillo con retamal, mi vida y en la Laguna Redonda, retamal y Carrillo, mi vida y los han tomado, porque han muerto a su prima, mi vida y los condenaron, retamal y Carrillo, mi vida y los han tomado ahí sí, mi vida y llora Carrillo, de encontrarse en la cárcel, mi vida y como un chiquillo, anda llora Carrillo, mi vida y como un chiquillo. Démosle un aplauso a Petronila Negra, recordamos su historia, que es una de las historias que también a veces podría ser como de las más conocidas, quizás muchos de ustedes habrán escuchado su historia, o habrán visto la nimita que está en la Laguna Redonda, o a lo mejor habrán venido a visitar su sepultura, porque
es una de las historias más recordadas y conocidas en nuestro cementerio. Recordar este femicidio que ocurrió en 1910, hace más de 100 años. Desde el 2006 se le realizó a ella una caravana cultural que partía desde la Nimita, que estaba en la Laguna Redonda, y terminaba aquí en su mausoleo, o sea, en su sepultura. Además se realizaba una obra de teatro que se hacía fuera del cementerio. Por la pandemia, ¿cierto?, fue interrumpida, pero esperamos que este año a lo mejor se vuelva a realizar la actividad que conmemoraba el teatro de masas, que también tiene algunas placas adentro colocadas porque ellos igual son devotos de Petronila Negra. Muchas gracias y esperamos que descanse también y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. No olviden visitarnos nuevamente. Nos hace bien sentirnos vivos con su visita. Vamos a ver. Bueno, igual recordar que este es un circuito donde destacamos solo algunas de las mujeres. Hay más mujeres históricas que están sepultadas en el cementerio y también algunas que no están sus restos aquí. Por ejemplo, Leonor Mascayano, que lleva su nombre, ¿cierto?, una calle. Ella fue una mujer también que estuvo en una época de mucha filantropía pública. Fue fundadora del primer hospital de niños, que hoy día está donde, o sea, podríamos decir que está donde hoy día está el hospital psiquiátrico. Ahí están sus restos, de hecho, hoy día, y fundadora de la Sociedad de Beneficencia, la Sociedad de la Infancia, la Sociedad Protectora de la Infancia, que todavía existe. Ella también lleva su nombre una calle, Leonor Mascayano, está la calle que está subiendo ahí al psiquiátrico, ahí está. Pero no están sus restos aquí porque ella quiso quedar en el lugar donde estaba el hospital de niños, su mayor obra. Por eso es que después fueron colocados ahí sus restos. Por este lado tenemos el mural de los estanques, que es el mural del Cementerio General y su entorno natural. Esto es lo que les comentaba, es decir, aquí estamos viendo las diferentes aves que pasan por el cementerio. En algún momento están pintadas en este mural del artista local Ren, que tiene algunos murales también en Concepción. Y esto es porque nuestra ciudad se caracteriza por los murales. No sé si se lo han notado, en la ciudad tenemos mucho muralismo urbano, algunos de autores conocidos y otros de autores que no colocaron su identificación. Además, en la Universidad de Concepción está el mural de presencia de América Latina del mexicano González Camarena, el cual ahí, ¿cierto?, está declarado también monumento. En estos patios estamos viendo Los Ángeles. Fíjense ahí. Hay varias sepulturas con ángeles colocados en las puntas. Y es porque el ángel viene a ser como un custodio de la tumba. Y está ahí iluminando también el camino de los difuntos o custodiando el descanso. Y vendría a representar también los ángeles que son parte también de todo lo que es el día después. Es decir, el día final, cuando venga la resurrección de los muertos, también van a venir los ángeles a ser parte de ese juicio. Por eso tantos ángeles, fíjense ahí, hay varios en los patios. Y están también los querubines que representan a un niño pequeño alado, pero que en realidad es la misma imagen del dios Cupido, del dios romano del amor, que en el Renacimiento se comenzó a asimilar con la imagen de un querubín, porque en realidad en la Biblia no está señalado como es un querubín o como es un ángel. Solo se dice que es un ser de luz, pero no un ser alado. Nosotros lo transformamos en estos seres alados. Y algunos están con el ala hacia arriba y otro el ala hacia abajo. Si se dan cuenta, hay diferentes formas de hacer el ángel.
aquí nos detenemos porque esta es la Plaza Corina Vargas. Corina Vargas, quien está sepultada un poco más allá, fue la primera mujer que llegó a tener el cargo de decano en Latinoamérica. Ella fue decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, estudió también pedagogía en inglés, igual cierto que la señora Codú, pero se especializó en ser, primero fue secretaria académica y después postuló al cargo de decano en el año 1943 y llegó a obtener este cargo. Entonces, para homenajear este importante hito de su historia, se le quiso colocar aquí, a toda esta plaza, su nombre y allá una placa con la reseña histórica del personaje. Vamos por aquí. Esta es la Plaza Pedro Lamas, que fue uno de los antiguos miembros de la Junta de Beneficencia que administraba el cementerio. Fue administrador del cementerio también y falleció en ejercicio, es decir, cuando era administrador, cuando fue administrador tuvo un accidente falleció en un viaje, en un vagón. Bueno, fíjense ahí también, las sepulturas, aunque sean nuevas, igual las personas colocan elementos que lo identifiquen a los familiares, como el escudo del Arturo Fernández Vial, que es uno de los clubes deportivos más antiguos de nuestra ciudad, antiguamente el Club Ferroviario, fundado en 1896, y que en el año 1913 cambió este nombre. Así, varias otras sepulturas tienen símbolos, el uso de la imagen. También hay personas que colocan la imagen del difunto como en un cielo. No sé si lo han visto. Y eso es porque también ahí está la coreografía. Esta es la parte más contemporánea del cementerio. De hecho, allá termina con la muralla de nichos con 2 pisos. Y ahí ya comienza la población Gabriela Mistral. Es decir, aquí estamos vemos cómo la ciudad llegó al cementerio. Este es un monumento que se hizo al Lord Cochrane. El Lord Cochrane fue como uno fue el segundo club deportivo, uno de los más antiguos de la ciudad, pero fue uno que estaba abierto a toda la comunidad, porque el club deportivo ferroviario era solo para los ferroviarios, es decir, era gremial, era un gremio en específico. Bueno, aquí hay otra cosa también interesante. Esto es un ángel con una trompeta. Esto igual es interesante porque es un ángel con la trompeta, son los ángeles del Apocalipsis. Claro, esto está recordando el tema apocalíptico, igual está en la parte más antigua. Estos son algunos de los monumentos que el cementerio ha reubicado en la parte más contemporánea. Porque con los terremotos se destruyen algunas sepulturas. Fíjense que ese ángel se perdió la ala, ya no tiene ni ala. Aquí vamos a conocer una de las mujeres que ya corona la inserción de la mujer en el mundo público y político. Así que escuchemos muy bien esta historia. Acérquense por favor para escucharla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Distinguida académica y política, coméntenos quién es usted, preséntese esta tarde ante esta comunidad que quiere saber un poco de su historia. Me presento, yo soy Inés Enrique Frodel. Nací un 11 de noviembre de 1913. Estudié aquí en Concepción para luego egresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. En 1940 trabajé como secretaria y abogada de la Intendencia de Concepción. También di cátedra
de Economía Política en la Escuela de Servicio Social de la universidad. Pertenecí al Partido Radical. Junto con unas amigas, creé la Asociación General de Mujeres Radicales dentro de la universidad. Y fue en el año 1950 que me nombraron intendenta de la provincia de Concepción. Y a su vez fui la primera diputada en la historia de Chile, permaneciendo 4 años en mi cargo. Durante estos 4 años creé varias leyes, como la del divorcio, las asignaciones familiares y la protección de la infancia, entre muchas otras cosas. Les dejo un cordial saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Inés Enríquez. Ella fue hermana también del rector Edgardo Enríquez Froden, que era rector de la Universidad de Concepción en ese entonces. Y primer ministro. Y primer ministro, De ¿cierto? Educación. Ministro de Educación. Participó de esta primera ola de mujeres sufragistas que buscaron el sufragio universal, el voto, ¿cierto? Después también insertarse en el mundo político y público. Con esto queremos finalizar este circuito de Mujeres con Historia esta tarde. Agradecerles a todos quienes han venido el día de hoy, a todas y todos. Este circuito busca poner en valor estas historias, recordarlas y también enseñarnos, ¿cierto?, lo que significa el proceso, cómo ha llegado a ser la sociedad hoy en día, y lo importante también que es valorar la participación de la mujer en el mundo público, en el mundo político. Muchas gracias. A nombre del Cementerio General de Concepción les doy el más cordial agradecimiento por asistir a este último circuito de la temporada de circuitos presenciales. Ahora ya retornaremos solamente para el Día del Patrimonio. Puede que haya un circuito presencial. Pueden informarse a través de las páginas del Cementerio General, del Facebook, en la fanpage. Ahí estamos subiendo los afiches. Además, está en la entrada el afiche general de los circuitos. Ahí está el número y el correo para ir preguntando por si les interesa. Igual vamos a estar haciendo este mismo circuito. También lo podemos ofrecer a alguna institución, a colegios, a juntas de vecinos o grupos organizados que quieran realizarlo también. Eso va a estar disponible durante el año para si es que a alguien le interesa conocer esta historia o alguien quiere a lo mejor que otra persona venga a los circuitos. Pero ya volveremos a retomar la temporada estival solamente en octubre, desde octubre hacia adelante hasta abril, que es la temporada por el clima que nos permite hacer estos circuitos. Es decir, ya finalizamos esta temporada el día de hoy. Le agradecemos también al Teatro Contigo, que hoy día nos estuvo acompañando durante todo el circuito.